Apreciados hermanos y hermanas, deseamos un feliz fin de semana para cada uno de ustedes y también quiero invitarles para el estudio de la lección de escuela sabática para este día. Hoy nos toca estudiar y meditar la lección número 7, cuyo título es Adoren al Creador. Viernes 12 de mayo. Por favor, acompáñenme en oración para el estudio de la palabra del Señor. Bendícenos, querido Padre Celestial. Gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Sé con nosotros en la presencia y conducción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La adoración a Dios es central en las Escrituras y siempre ha sido un tema de discordia para la humanidad y para el pueblo de Dios. En todo el Antiguo Testamento los profetas reprendieron al pueblo de Dios por adorar a otros dioses o por adorar al Señor usando las prácticas de la adoración del mundo pagano. El conflicto entre adorar a Dios o adorar a otros dioses está en el centro mismo del conflicto cósmico y está consustanciado con el desprecio a la ley de Dios. En el libro de Ángel Manuel Rodríguez, El conflicto cósmico, el papel del mensaje de los tres ángeles, en la página 42, nos dice: la adoración aborda el aspecto más fundamental de la existencia humana, en el sentido de que tiene que ver con los seres humanos como criaturas vivientes deben hacer al enfrentarse a la presencia del Creador. Solo los que están vivos pueden adorar al Señor. Los muertos no pueden alabarlo ni adorarlo. Aquel que nos creó nos invita a entregar nuestra vida en el acto de adoración para volver a recibirla enriquecida de Él, para usarla en el beneficio de los demás. La adoración tiene que ver con la naturaleza misma de nuestra existencia, con su propósito y con la necesidad de tener un centro externo a nosotros mismos que nos libere del egoísmo. No adorar a Dios es perder nuestra razón de existir, es existir en un estado de desorientación y por lo tanto estar muriendo. Es dirigirnos hacia la extinción total porque estamos desconectados de la fuente misma de la vida. Preguntas para dialogar. Meditemos sobre la idea de que ¿por qué en un mundo caído no es suficiente el hecho de ser creado por Dios? ¿Por qué necesitamos también la promesa de la redención? Pensemos en alguna experiencia en la que vivimos equivocadamente el poder de Dios obrando en nuestra vida. Es decir, de una manera que les mostró el amor de Dios por cada uno de nosotros personalmente. Y luego meditemos en el hecho de que este es el Dios que creó todo el cosmos. Y es este Dios el que nos ama tanto como para preocuparse por nosotros, por esta realidad. Porque esta realidad no solo debería ser reconfortante, sino también conmovedora. Si la evolución fuera verdad, pensemos en cómo seríamos llamados a adorar a un creador que usó miles de millones de años de muerte, violencia, destrucción, sufrimiento y extinción masiva para crearnos, mientras que al mismo tiempo nos da una historia completamente diferente en Génesis sobre cómo fuimos creados. Y sin embargo se supone que debamos adorarlo. ¿Adorarlo para qué? Por mentirnos durante miles de años sobre cómo llegamos aquí. Bien, mi apreciado hermano y hermana, es interesante las reflexiones para este día viernes de la lección de escuela sabática, y quisiera también poder de alguna manera contribuir un poco más al pensamiento de la lección de esta semana. En la década de 1840, esa década fue conmovedora por las circunstancias sociales, políticas, científicas y religiosas que revolucionaron y cambiaron el mundo como lo conocemos hoy. En 1844, Carlos Darwin publicó un ensayo defendiendo una versión temprana de su teoría de la evolución. También en el mismo año, Karl Marx comenzó a desarrollar los ideales comunistas en los manuscritos de París, un precursor del manifiesto comunista que eventualmente se publicaría en varios idiomas en todo el mundo. Ese mismo año también Samuel Morse envió su primer mensaje telegráfico desde Washington a Baltimore, Maryland. En 1859, Darwin, en el libro sobre el origen de las especies que fue publicado, estableció una versión más desarrollada de la teoría evolutiva. Al abordar la influencia de la larga data de ese libro, un escritor prominente declaró que sigue siendo uno de los artículos científicos más influyentes y comentados de la historia. Indujo la teoría de que las poblaciones evolucionan a lo largo de las generaciones a través de un proceso de selección natural, una teoría que se convirtió en la columna vertebral de la biología moderna. El impacto que estos temas o estos descubrimientos tuvieron sobre la ciencia, la filosofía y la psicología y la religión es incalculable. Si evolucionamos, si somos producto del azar fortuito y nada más que una colección genética de genes y cromosomas, la vida tiene poco sentido.
la esencia de la vida se convierte en una autogratificación. La felicidad personal se convierte en la búsqueda imprudente de la vida. La vida ha perdido su verdadero sentido si los seres humanos son simplemente moléculas de proteínas agrandadas. Si somos una aberración de la naturaleza, una colección aleatoria de componentes químicos o algún arreglo casual de células, nos convertimos en un poco más que animales avanzados. Eso es lo que piensa la evolución. Por otro lado, el socialismo extremo, combinado con la declaración frecuentemente citada de Marx de que la religión es el opio del pueblo, junto con la centralización de todo el poder a unos pocos elegidos que consideraban los trabajadores o al proletariado como bloques de construcción en el muro del Estado, condujo aún más a la deshumanización de los seres humanos. No solamente ya había aportado la evolución, sino también ahora la deshumanización a través de los seres humanos por medio del socialismo. Estos dos movimientos que se desarrollaron simultáneamente, la evolución y el comunismo, le dieron un valor extremadamente bajo a toda la vida humana, al descartar el concepto de un Dios personal que es el creador del universo, y por otro lado a tomar a los seres humanos como objetos, como máquinas trabajadoras. Entonces es en ese momento cuando Dios levantó un pueblo que tenía un mensaje para esa hora. Dios no permitiría que el mundo estuviera sin un testigo. Por eso en la década de 1840 Dios levantó un movimiento divino, destino, para proclamar el mensaje de los últimos días a un mundo que anhelaba descubrir significado, propósito e identidad. Un grupo de cristianos creyentes en la Biblia de múltiples orígenes religiosos comenzó a estudiar las antiguas profecías de Daniel y Apocalipsis. Ahí fue donde nació entonces un mensaje hecho a la medida para los tiempos, un mensaje adecuado para responder a las grandes preguntas de una generación que anticipa el pronto regreso de Cristo Jesús. Y en este libro, en esta lección de Escuela Sabática, hemos estado estudiando el corazón de ese mensaje. Jesús visitó a Juan, el último de los apóstoles vivientes, en la isla de Patmos con un mensaje urgente enviado por el cielo para nuestro tiempo. Hoy en día la isla de Patmos es una isla idílica griega situada en la joya de las aguas azul, esmeralda del mar Egeo, frente a la costa oeste de Turquía. La isla tiene 9 millas de largo, con una población de aproximadamente 3,000 personas. En el primer siglo era marcadamente diferente. No era una atracción turística, era una colonia penal romana. Fue allí, en esa remota isla, donde el gobierno romano intentó silenciar la voz profética de Juan. A mediados de sus 90 años, Juan fue exiliado en esa isla de Patmos por el despiadado emperador romano Domiciano. Así lo dice Apocalipsis 1:9. El cual testifica el mismo Juan: yo, Juan, tu hermano y compañero en la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo, estuve en la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Allí fue Juan, separado de su familia, amigos y comunidad cristiana. Si entraras en la cueva donde se supone que Juan fue visitado por el ángel celestial con la visión profética de Apocalipsis, inmediatamente notarías estas palabras colocadas en una placa en su entrada, resumiendo todo el libro de Apocalipsis: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Por eso el tema central del libro de Apocalipsis, mi estimado amigo y hermano, es la adoración. Somos creados como seres adoradores. Cada uno de nosotros adora a algo o a alguien. La verdadera adoración, la adoración del Creador, nos permite descubrir el verdadero propósito de la vida. Nos da una razón para vivir, nos da solo algo por lo que debemos morir, sino aún más importante, algo por lo cual debemos morir. Como lo dijo el gran estadista inglés Winston Churchill: no es suficiente haber vivido, deberíamos estar decididos a vivir por algo. El autor ruso Fyodor Dostoyevsky también lo expresó: el misterio de la existencia humana no radica solo en mantenerse vivo, sino en encontrar algo por lo cual vivir. Por eso el mensaje del libro de Apocalipsis proporciona precisamente ese propósito. Por lo tanto, no nos podemos ir por la tangente, mi apreciado hermano y hermana. Que el Señor pueda bendecirte y podamos mantenernos firmes en el estudio de la creación y también de la redención. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Bendícenos, danos siempre el privilegio de poderte servir y de orientarnos de una mejor manera a través de los grandes temas bíblicos para nuestro tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.